Hola, ¿cómo están? Yo ya estoy aquí nuevamente con ustedes, solamente para decirles que Lucas ya nos está esperando con un rico postrecito. Vamos a ver qué nos tiene. Pues aquí estamos ya. Lucas nos tiene un rico cafecito y un delicioso pie de manzana. Vamos a disfrutarlo. Y en esta ocasión estaremos estudiando Lucas capítulo 1 del versículo 13 al 17, que dice así: Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Lo llamarás Juan. Así nos dice el ángel, que debe ponerle Zacarías por nombre. El nombre de Juan proviene del hebreo Yehoanán o Ioannes, que significa compasión de Yahvé o Yahvé es favorable. También misericordioso o compasivo, o el que es fiel a Dios. Luego vemos en el versículo 14 que tendrían gran gozo y alegría. ¿Y por qué? El mismo versículo 15 nos dice por qué, nos da la descripción. Por favor, ve leyendo. Y vemos que le dicen que será grande ante Dios. Mira lo que escribe el discípulo de Jesús, Juan, en el Evangelio que nos dejó por escrito. Es el capítulo 5 y el versículo 35. Aquí es Jesús diciendo: Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante mucho tiempo. Y en Mateo 11:11, la parte A de este versículo dice: Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Nunca vemos a Juan el Bautista exaltarse a sí mismo, pero Jesús sí lo hizo. Luego vemos que se da la instrucción de que no bebería vino ni sidra. ¿Por qué? Miren lo que dice en Levítico 10 del 8 al 11. Después el Señor le dijo a Aarón, recordemos que Aarón fue el primer sacerdote que Dios eligió para su servicio. Le dice Dios: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Y qué hermoso en el versículo 10 que nos dice: ¿por qué esto? Dice: deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarle a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Recordemos que somos esos sacerdotes. ¿Acaso debemos o podemos darle menos a nuestro Dios? No tomemos a la ligera nuestro llamado. En todos los ámbitos debemos honrar quiénes somos. Recordemos, sacerdotes del Dios Altísimo, y no tenerlo, o más bien, no tenernos como cualquier cosa. Si entendiéramos el lugar de honor y aprecio que Dios nos tiene, si nos la creyéramos, en serio, nos pondríamos en nuestro lugar.
nos apreciaríamos y honraríamos, porque honrándonos por lo que somos en Cristo, honramos a Dios. Luego el ángel le dice que será lleno del Espíritu Santo. Veamos Efesios 5:18. ¿Cómo es que ahora esa ordenanza también es para el pueblo de Dios? Y dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. El sacerdote de Dios debe consagrarse en cuerpo, mente y espíritu al Señor. Si bien nos es permitido beber vino, Dios no quiere que nos embriaguemos y obviamente cuando estamos en servicio ni pensarlo. El sacerdote, ahora nosotros, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Lo dice la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro 2:9. Recordemos que tenemos un llamado y debemos honrarlo. Ahora veamos acerca de qué sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Por cierto, si quieres saber cómo ser lleno del Espíritu Santo, lee la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Cuán dulces son los mandamientos de nuestro Dios y cuán buenos. Bien, continuemos. Hasta este momento el pueblo sabía que el Espíritu Santo de Dios solo estaba en aquellos a quien Dios se lo quería dar, y Dios solo lo daba por y con un propósito. Estas personas, al tener al Espíritu Santo en ellos, podían hacer cosas sobrenaturales, tenían autoridad y eran reconocidos en el pueblo como ungidos y o escogidos por Dios. Cabe mencionar que el Espíritu de Dios podía habitar en una persona por un tiempo, por siempre y hasta que se muriera, o por un momento para cumplir con algo que debía de hacer. Esto podía suceder incluso repentinamente. Por ejemplo, esto sucedía a los profetas del Señor, como al sacerdote, profeta y juez Samuel, o al rey Saúl, que la historia nos dice que fue lleno del Espíritu Santo de Dios, pero por su pecado el Espíritu Santo lo dejó. Aquí podríamos estudiar acerca de lo que es el Espíritu Santo y hace tanto en el mundo como en nosotros. Pero es mejor que lo dejemos para después, cuando aplique estudiar este tema más adelante, en el momento indicado, para entender qué es esto de ser llenos del Espíritu Santo. Bien, nos quedamos en que Juan sería lleno del Espíritu Santo de Dios, es decir, que es dirigido, fortalecido, instruido por Dios. Aquí se está cumpliendo ya un aviso de lo que había de venir para el pueblo de Dios. Veamos Jeremías 1:5. Ahora te estoy leyendo los capítulos, los versículos, porque la información es un poquito más precisa y esta vez tenemos el tiempo de leerlo juntos. Vayamos entonces al libro de Jeremías, al capítulo 1, versículo 5, que dice: Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Esto es Dios diciéndoselo a Jeremías, pero así es como Dios elige a las personas con un propósito, y en este caso así eligió a Juan el Bautista. Volviendo al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 16, que dice: Y hará
que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Es decir, que muchos escucharán el mensaje de Juan y elegirán arrepentirse. Es decir, cambiar la vida que llevaban para volverse a Dios de todo corazón. Ahora, vayamos a una parte importante de esta porción que estamos estudiando. En el versículo 17 dice: y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Esto debió tener gran peso para el pueblo de Dios, ya que era una profecía que estaba en el libro de Malaquías. Nosotros iremos al capítulo 4, versículo 5, donde dice: miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Incluso en el versículo 6 de este mismo capítulo de Malaquías nos dice: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es la misma profecía del ángel a Zacarías acerca de Juan. Como el pueblo judío de Dios aún no ha tenido esta revelación, se dice que en los judíos se pone una silla extra para Elías en su mesa el día que celebran la Pascua, debido a esta profecía. Ahora debemos conocer un poquito acerca de Elías, y esta vez te pediré que tú leas las siguientes porciones de la palabra de Dios. Por favor, ve al libro de Primera de Reyes y lee los capítulos 17, 18 y 19. Aquí podemos ver el espíritu que tenía Elías, el poder y la autoridad que el Padre le había otorgado. Vemos los milagros que hacía Elías y que a su voz incluso la lluvia obedecía. Pero aquí debemos ver un dato muy importante. Elías deja muy en claro que no es él el poderoso, sino Dios, obrando a través de él. Un ejemplo serían los cables de luz. Los cables no tienen la luz. Estos son el conducto por donde viaja la electricidad que hace que un foco se encienda. Así es el poder de Dios. Viaja en aquel que Dios elija para dar a luz un propósito. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 y 37. Es por esto que ahora hago esta pregunta: ¿el espíritu de Elías o el espíritu que habita en Elías? Porque vemos cómo este suceso ya se había dado antes. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 18. Pero quiero aclarar que no fue el espíritu de Elías que pasara a Eliseo, sino la unción, el Espíritu Santo que obraba en Elías empezó a obrar en Eliseo. Y veamos cómo el poder de Dios actuaba en Eliseo. Te daré unas citas bíblicas y quiero que observes algo. Vayamos a lee por favor Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. También en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 14 al 18. Y Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y me gustaría que observaras cómo en Segunda de Reyes 2, del 19 al 22, nos concentramos específicamente en el versículo 21, ya al final, cómo es que Eliseo reconoce que es Dios nuevamente, obrando en el milagro de la purificación del agua. Pues mismo Eliseo dice: esto dice el Señor,
Yo he purificado el agua y ya no causará muerte ni esterilidad. Claramente Eliseo da la honra y la gloria a Dios. Y nuevamente así en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, en los versículos 14 al 18, Eliseo nuevamente da la honra y la gloria a Dios por el suceso, pues dice, tan cierto como el Señor Todopoderoso vive a quien sirvo, haciendo referencia a que Él está a disposición de Dios y Dios obra a través de Él. Pues lo vemos en el versículo 15 de esta cita bíblica, que dice que mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Así es como el poder de Dios obra en las personas. Es por voluntad de Dios y no de hombre. Qué maravilloso es poder conocer a nuestro Dios a través de toda su palabra. Por eso siempre insisto que leamos toda la palabra de Dios para conocerle y también entender acerca de todo esto, para no crearnos ideas o dogmas de fe erróneas. Y este es el espíritu de poder que habitaba en Juan, y esto por voluntad de Dios, para que Juan cumpliera su propósito de vida, el cual es muy claro en el Evangelio. Y yo aquí dejo un listado para tenerlo bien presente. El propósito de Juan fue, número 1, preparar la venida del Señor, Dios con nosotros. En segundo lugar, inclinar el corazón de los padres hacia los hijos. Y número 3, que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y todo esto a través de el mensaje de Juan. Cada uno de estos puntos los entenderemos a través de la obra de nuestro querido Lucas. Bien, recuerda que este aprendizaje es exclusivamente conociendo y escudriñando las Escrituras sin inclinarnos por alguna doctrina o denominación. Pero me gusta resaltar aquellas creencias o enseñanzas que algunas personas hacen a través de lo que intuyen de las Escrituras, y ya queda en nosotros, con ayuda del Espíritu Santo, poder inclinarnos y aceptar esta enseñanza o no. En este caso es muy importante saber lo que se dice acerca de esto que está escrito, de que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Podemos despejar a qué se refiere con el poder de Elías, pues por todo lo que leímos, el poder que estaba en Elías, así como también en Eliseo y ahora en Juan el Bautista, es el Espíritu Santo de Dios. Pero nos quedaría aclarar a qué se refiere con que vendría con el espíritu de Elías. ¿Acaso fue Elías viviendo dentro del cuerpo de Juan? Yo oré mucho y le pedí a Dios dirección. Y vemos en Mateo 17, versículo 12, que dice, aquí vemos a Jesús hablando con sus discípulos cuando les dice, desde el versículo 10, luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido
y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta que hablaba de Juan el Bautista. ¡Qué asombroso! También podemos ver en Mateo 11, versículo 14, que Jesús les dice: si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, Él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Qué te dicen a ti esta escritura? Algunos predicadores enseñan que se refiere al Espíritu Santo de Dios, pero ya aclaramos que en la escritura dice muy claramente que vendría con el espíritu de Elías y el poder de Dios, entendiendo que el poder de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y esta es una conjetura que yo estoy viendo en las escrituras, que efectivamente Elías estaba en Juan. Y algunos predicadores rechazan totalmente esta escritura, ya que dicen que la reencarnación no existe. Pues sabemos que algunas culturas hablan de la reencarnación como algo consecutivo en la vida. Y esto definitivamente, según las escrituras, no ocurre así. Pero sí puede suceder por elección de Dios de manera esporádica y no como algo que sucederá a todas las personas, ya que podemos ver que en la palabra de Dios existe ser elevados al cielo sin morir, existe ser engendrados en un cuerpo sin haber tenido relaciones íntimas. Así también, si a nuestro Dios le place, puede hacer que una persona sea reencarnada en otro cuerpo. Es por eso que Juan, cuando algunos fariseos le preguntan: ¿quién eres? ¿Eres acaso Elías? Él responde que no, porque ya no es Elías, sino Juan, con el espíritu de Elías y el poder de Dios. Y en verdad, amigos, las escrituras son claras. Hay sucesos sobrenaturales que no serán una continuidad en la vida del ser humano, sino un hecho esporádico elegido por Dios con un propósito. Por eso no veremos nuevamente una virgen que tenga un embarazo por obra del Espíritu Santo, y no veremos a Dios nuevamente encarnarse en una virgen y venir como un ser humano a morar en esta tierra, así como no veremos nuevamente a Elías venir al pueblo de Israel, porque él ya vino. Recordemos que Elías fue elevado al cielo y en esta ocasión Juan el Bautista ha muerto, y es por eso que no regresará, porque ya cumplió el propósito y porque la palabra de Dios dice que el hombre muera una sola vez y después el juicio. De hecho, más adelante nos sorprenderemos que Elías regresa, pero no en un cuerpo humano. Pero bueno, eso será en otra historia, tomándonos un rico postrecito que Lucas siempre nos está preparando. Y ahora me despido. Te agradezco por estar aquí y te pido que siempre ores para que la palabra de Dios sea pura y clara para cada uno de nosotros. No nos desviemos y no creamos equivocadamente, pues lo más importante
es conocer la verdad de nuestro Dios, y eso es solamente con el poder de su Santo Espíritu, quien nos guía y nos enseña todas las cosas. Nos vemos. Por favor, recuerda comentar, compartir, porque muchos necesitan escuchar esta hermosa y bendita palabra de Dios.